Cuando uno quiere buscar algo, lo busca. Cuando uno quiere internacionalizar una marca, eso va a pasar simple y sencillamente si el producto es bueno. No es si tiene algo en inglés o no tiene algo en inglés. ¿Por qué lo hace? Primero porque hay un gravísimo error y es que piensan que utilizar un nombre en inglés o una sigla se los digo, es absurdo. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que quiero ilustrar. Yo tengo un amigo actor que se llama Jonathan Cabrera. Él en esta pandemia montó un emprendimiento de carteras, por cierto, muy bonitas. Yo les mostré una hace poco. De hecho, la exhibí acá y hablé de él para que siguieran su cuenta. Él me llamó y me dijo, Aleja, voy a abrir esta cuenta, quiero promover mis carteras. Y yo, listo, me dijo, Ana, ¿cómo se llama? Jonathan Cabrera Leather. Leather es cuero en inglés. Se escribe Leather. Leather. Yo le dije, Jona, si me quieres oír un consejo y si quieres empezar bien tu negocio, pon un nombre en español, que la gente entienda. ¿Por qué? Porque tú te llamas Jonathan, desde ahí ya hay un problema. Si yo voy a buscar el arroba de la cuenta, yo no sé si Jonathan se escribe con una TH, con una H después de la J, si va después de la O. Entonces, desde ahí ya hay una dificultad porque el nombre per se es un anglicismo. Y si tú pones Jonathan Cabrera Leather, le estás poniendo otro palo a la rueda y la gente no te va a llegar. Escúchame con amor lo que te digo. Afortunadamente, de Estados Unidos y se llama Jona Cabrera Bolsos. Vayan y revisen la cuenta. Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces yo con amor regaño mucho a los emprendedores y les digo esto, no lo hagan. Luego, el perfil de explicación es jewelry, handmade, accessories, fashion. Llega una señora, una mujer, una pelada que solo habla español y llega y no entiende tampoco la identidad de la cuenta, qué quiere decir. Moda, ropa, accesorios. Ah, bueno, es que yo vendo ya mucho por fuera. Ponlo en español y luego en inglés. Pero no te cases solo con el inglés porque estás sesgando tu público. Luego ponen la foto y debajo de la foto el pie de página explicativo, ilustrativo del producto, también lo ponen en inglés. Entonces ponen la vieja con el arete y entonces dice, Alejandra's Karate was very happy last night in, in her birthday party with our special necklace and our wonderful ear cuff. Las Karate anoche le puso los aretes feliz en su fiesta de cumpleaños, su monoarete con su cadena. ¿Cuál es el problema? Y ya. Y yo les garantizo, de verdad, de corazón, que van a aliviar un montón el camino, van a vender mucho más, van a tener más seguidores, que los seguidores en realidad para los temas comerciales no aplican porque es como tener billetes de monopolio, una parte comercial y las empresas lo que necesitan es vender, facturar. Pero, ¿para qué sirven en ese caso comercial los seguidores? Para que después de pasar los 10,000 puedan generar ustedes pauta, puedan subir videos que pagando les llegue un target de gente. Ahí dije target, eso es un anglicismo. A un segmento de gente. A ver, Jacinta, ¿qué le estoy diciendo? Que el inglés no. Bueno, entonces, ojalá hagan caso. Ojalá hagan esas modificaciones. Lo he hecho con varios. Quienes lo han acatado se han dado cuenta de los cambios inmediatos. Quienes no, pues morirán en su ley. No importa, yo les deseo toda la suerte del mundo. Mi única intención es que les vaya bien y poderles ayudar y servir. Nada más. Si lo quieren tener en cuenta, válido. Si no, ok. Pero ahí les dejo esa inquietud. Lo mismo para las personas particulares. Están buscando tener seguidores porque quieren ser influenciadores y todo. Dejen de hablar en Spanglish. Hablen en español, por favor.
No hay necesidad de meterle el inglés y decir, I was very happy at that place. O sea, estaba muy feliz en ese sitio. Pero ¿cuál es ese rollo de creer que es que si uno le mete inglés, lo que yo les digo, va a subir de estrato y va a subir de estatus? O sea, al contrario, es fatal. ¿Por qué parto de esta introducción, queridos desocupados? Porque fíjense que nosotros tenemos como colombianos, si me están viendo de otros países, les pido por favor un poquito de apertura en cuanto a la idiosincrasia, porque si son latinoamericanos, que tendrían que serlo porque estoy hablando en español, también podrían ajustarlo a sus propias culturas. Nos hace sentir vergüenza y nos hace sentir pudor. Pudor porque sí, es cierto que nosotros cargamos con un estigma. Lamentablemente debemos aceptar que la construcción de la destrucción de otros ha sido un karma que en cuanto a imagen todos tenemos que asumir. Cuando uno viaja, a uno le da más angustia que a cualquier otra persona de otra nacionalidad llegar a un puesto de inmigración. Es real, no lo podemos negar. Uno como colombiano va azarado. Además uno tiene no vas de vacaciones, ¿cuál es el rollo? Pero hay una paranoia frente al sesgo de esa imagen. Es triste, hay que reconocerlo. Ustedes saben que yo a las cosas las llamo por su nombre. Entonces, ese pudor de la colombianidad es lamentable. Y nos lleva a quitarle el reconocimiento a cosas extraordinarias que tenemos. Personajes, costumbres, talentos, productos, marcas, logros, inventos, desarrollos, proyectos, tantas cosas que los colombianos hacemos y ni siquiera nosotros mismos le damos el valor. Hoy quiero hablar Siento que a García Márquez mucha gente no le ha dado el valor que le correspondía o no le dio el valor que le correspondía o aún hoy, porque un escritor bueno nunca muere. Entonces vamos a hablarlo en presente. García Márquez hizo parte de la vida de muchas personas dentro de su estructura del colegio. No, así a mí me pusieron a leer a García Márquez en el colegio. Pero pregunto, luego de adulto, ¿cuántas veces quisiste investigarlo? ¿Cuántas veces te llamó la atención explorar su literatura? ¿Una? ¿Nunca? ¿5? Ahí puedes tener un poquito la respuesta, querido desocupado. ¿Cómo es posible que nosotros como colombianos hayamos contado con un escritor que partió la historia de la literatura en habla hispana en 2 partes? Para siempre. Sentó un precedente en la literatura universal en español. Para siempre. Y en Colombia, sí, mucho orgullo, sí, García Márquez, a cualquier persona que uno le pregunta, pues supondría que debe saberlo. Pero ¿realmente nosotros como colombianos le dimos el valor? No lo sé, no estoy tan segura. Entonces, hablando de García Márquez, que a mí sí me ha gustado mucho toda la vida, porque adoro justamente su realismo mágico, que es como se llama el género literario que además inventó, porque es que él lo creó, fue tan brillante que creó un género. Me gustaba mucho su capacidad de descripción. O sea, uno leía o lee a García Márquez, se traslada a los sitios, siente los olores, toca las cosas. O sea, es una cosa tan vívida, tan presente, que es una maravilla. O sea, no en vano lo que les digo. En un momento dado, sobre los años 80, se convirtió en el escritor más famoso del mundo vivo, del mundo, del globo terráqueo, ¿sí? Resulta que García Márquez fue un hombre que nació en Aracataca, Caribe colombiano. Aracataca, pueblo recóndito, golpeado por las condiciones económicas, en un contexto muy, muy precario, donde él mismo decía que en un punto de su vida le tocó salir de la casa porque cada año llegaba un nuevo hermano. O sea, era la reproducción total, cero métodos de planificación,
pero un hombre dentro de un municipio tan sesgado, un hervidero de calor, teniendo de pronto una muda que tenía que lavarla y volvérsela a poner, dice uno cómo logró transformar esa realidad en ese pueblo imaginario que se convirtió de conocimiento universal como lo es Macondo, que es su gran microuniverso que se convirtió en un macromundo de la literatura, ¿sí? Entonces, todo lo que unos ojos podrían percibir como miserableza, pobreza, precariedad, muchedumbre arrastrada, mugre, suciedad, él lograba encontrarle la gracia y la magia a eso. O sea, aprendió a descubrir en su entorno pues un contexto maravilloso. Entonces, para él su gran amor en la vida fue su abuelo. Su abuelo era pues sí un alquimista, era un boticario que con eso a duras penas ayudaba a llevar algo de sustento a la casa, pero era un tipo que vivía de hacer sus mezclas, ¿sí? Y entonces todo el tiempo le contaba a él cosas de fantasías. Y para él, mientras este alquimista hacía ahí sus pócimas un poco, él encontraba mucha fantasía en esas realizaciones. Y luego por el otro lado a su abuela, era una mujer ultra supersticiosa que tenía siempre metido muy en la cabeza la codificación de los fantasmas. Creía que todo el tiempo los fantasmas, las entidades, los espectros la estaban persiguiendo, la estaban viendo, ¿no? Entonces había mucho temor frente a la muerte. Muchísimo temor frente a la muerte. O sea, el cuestionamiento frente al más allá era como una cosa latente en ese hogar de García Márquez todo el tiempo. Entonces, fíjense, era la alquimia, eran las peleas de gallos, eran las carretas en las calles, eran las mulas, los burritos, el jugar descalzos en la arena, las creencias, los amuletos, las supersticiones de su abuela, el temor frente a la muerte. Todo esto fue lo que empezó realmente a impregnar la cabeza de un niño de escasísimos recursos. Luego, cuando empezó a crecer y decidió irse de su casa a muy temprana edad, de Mercedes, que fue su compañera toda la vida, que le decían la Gavita, porque pues es que era la otra mitad de Gabo, ¿cierto? Entonces se enamoró de ella, él teniendo más o menos 14 años, ella teniendo 9 añitos, y entonces él iba y la esperaba así como las historias románticas, en un balcón, a ver cuándo bajaba la niña, cuándo le podía dar un dulce, cuándo podía tener un detalle con ella, y fíjense que ese amor terminó siendo eterno. Entonces se fue, finalmente llegó a la capital. Él cuenta en muchas entrevistas que recuerda que se bajó en Bogotá por primera vez a las 4 de la tarde con una fecha precisa y se encontró pues con una ciudad lúgubre, polvorienta, llena de gente cubierta de gris. No había, dice, ningún... ¡Ay! Un zancudo aquí, qué raro. Se vino de Aracataca. No había ninguna mujer y eso le sorprendió porque pues él venía de una tierra caribeña donde las mujeres eran muy folclóricas, muy coloridas, andaban por las calles, chismoseaban en las puertas, las casas eran de ventanales abiertos, y en fin. Y llegó como a este encierro y a esta cosa extraña que tenía la capital sobre los años 40. Y empezó a buscar oportunidades, vivía en una pequeña pieza, mandó una columna, un escrito a un periódico muy, muy reconocido. Y fíjense las cosas de la vida. Le contestaron básicamente con un mensaje, no existía, lejos de imaginarnos que iba a existir el mail o qué sé yo, era casi que un telegrama, un Marconi, no había ni fax en aquel entonces. Muy diplomáticamente le dieron a entender que se dedicara a otra cosa, que él ni para el periodismo, ni para la literatura, ni para la escritura tenía habilidad. ¡Chao! Siguió buscando oportunidades, se sentaba en muchos cafés del centro, que en aquel entonces eran uno detrás del otro, se tomaba su tinto, se tomaba sus tragos y empezó a conocer grandes intelectuales, Plinio Apuleyo Mendoza, gente muy capaz, que empezaron a meterlo en unos circuitos y en unos ámbitos de eso, de intelectuales.